Bien, entramos entonces ahora en la tercera parte del estudio de Romanos. Ah, Llegamos a la sección doctrinal 2 y vamos a ver en los capítulos 9 a 11 lo que tiene que ver con Israel en el plan de salvación. Este tema pues era muy candente, muy importante en el tiempo de Pablo y en la actualidad pues vuelve a hacerlo, mientras por mucho tiempo realmente creo que ese texto ha sido un poquito descuidado y muchas veces hubo un rechazo fuerte frente a Israel, lo que no es bíblico, o tal vez en la actualidad se piensa entonces que Israel es un caso aparte y que en cierta forma no necesitaría de Cristo, porque se estaría aparte. Pues dos errores que necesitamos descartar, rechazar y entender cómo funciona, cómo es el plan de Dios para Israel. Entonces vamos a ver que ese asunto pues no es tan fácil de entender. Ah, Pablo está muy preocupado por su pueblo, muy triste, muy cargado. Él está diciendo, quisiera yo más bien, aunque yo no fuera salvo, que ellos lo fueran. Y, y tiene esa carga muy fuerte. Entonces vamos a ver un poquitico qué hay detrás de todo esto, ¿no? Am, si vemos que para los judíos era difícil de entender, porque Israel había sido el pueblo escogido, y ellos pensaban si alguien quiere ser salvo, tiene que hacerse judío, y si no se hace judío, pues no puede ser salvo. Pero Jesús llega y dice es que la salvación es mediante Él. Entonces la gente se confunde porque siente que está traicionando una palabra que le fue dada a su pueblo por Dios. Ahora entran una cantidad de gentiles a la iglesia, no cumplen la ley de Moisés y causa choque. Entonces hay como dos iglesias, la iglesia de los cristianos de origen judío y la iglesia de los cristianos de origen pagano. Y además una gran parte del pueblo judío se opone a la iglesia entonces y a Cristo, entonces muchos cristianos podrían pensar entonces, ¿será que ya no son el pueblo escogido? ¿Será que ya cambió esto? ¿Será qué está pasando? Había esa confusión de parte y parte. Pablo entonces expresa su pesar por el pueblo porque ellos no han recibido a Cristo. Un pesar fuerte en los capítulos 1 a 5. Dice: yo desearía ser anatema por amor a mis hermanos. Yo quisiera que ellos conozcan la verdad, yo quisiera que ellos conozcan, tengan la salvación. Está muy preocupado, bastante preocupado. Pero entonces empieza a dar un una visión, un panorama global de cómo es la salvación de Israel. Entonces empieza en los versículos 6 a 13 a explicar es que no todos los que son hijos por la carne, o sea, no todos los que son hijos por genealogía, por descendencia humana, no todos los descendientes hacen parte realmente del pueblo, no son todos hijos. El fracaso de Israel no sorprende a Dios. El hecho de que muchísimos desde el principio eh, no entraron en el plan de Dios. Y Pablo va a tomar ese ejemplo de lo que está escrito en la palabra, que Dios dice, amé a Jacob, pero aborrecí, odié a Esaú. O sea que Dios está diciendo, aunque nazcan del mismo padre, pero ellos no son salvos solamente por esto. Hay una decisión y hay una, una elección de parte de Dios. Entonces, los descendientes de Ismael, los descendientes de Saúl, pero muchos otros, muchos que murieron en el desierto, muchos que sirvieron a los ídolos, muchos que hicieron muchas cosas, muchos de gente descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero no fueron parte del pueblo de Dios. Y esto es algo que los judíos de pronto les costaba entender,
pero que la Biblia, el Antiguo Testamento, demuestra con mucha claridad. Bueno, entonces Pablo, a partir del versículo 14, entra en un tema bastante misterioso, un tema que a veces nos cuesta entender y para muchos realmente es, en cierta forma, nos confunde, nos confunde. Él entra en la libertad de Dios de escoger a quien quiere. Dice, no hay injusticia en Dios, Él mismo escoge, dice en el versículo 15, que Dios le dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Es decir, Dios dice, yo tengo la libertad de elegir o desechar. Entonces, Dios puede endurecer o puede convencer. Él es finalmente quien decide. Así que dice el versículo 16, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea que hay una elección de Dios independiente de la voluntad humana. Bien, entonces, ah, mucha gente que fueron descartados nos están diciendo que Dios tiene esa libertad, pero entonces viene una pregunta, digamos una controversia. La gente podría decir o podríamos decir, pero entonces, si Dios ya decidió quién va a ser salvo y quién va a perderse, pues entonces ya no es responsabilidad de la persona. ¿Qué opción tuvo? Pues a eso Pablo dice que no podemos pensar así. Dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque quién ha resistido a su voluntad. O sea, si Dios toma la decisión, ¿por qué después va a inculpar a una persona? Porque la va a condenar. Pero entonces Pablo contesta, no tenemos que discutir con Dios, no tenemos la posibilidad, no podemos contender con Dios, no es nuestro lugar. Aunque no entendamos, no podemos criticar la voluntad de Dios. No da argumentos, él no nos explica cómo es. Pablo nos dice, es que es así, que les guste o que no les guste. Es un misterio, es algo que ustedes no pueden entender. Entonces, la misericordia no es justicia. La misericordia no es justicia porque la justicia nos habría condenado a muerte a todos. Pero entonces tampoco es una injusticia que Dios decida de quién va a tener compasión. Está en el corazón de Dios, Él sabe cómo hacer las cosas, aunque nosotros no lo entendamos. Entonces, a partir del versículo 24 del capítulo 9, vamos a ver que Dios llama a un pueblo. Él, de su pueblo de Israel, desechó una parte, no los eligió a todos. Ahora llama a otro pueblo, que es el pueblo gentil, llama a un pueblo de todas las naciones. Eso había sido anunciado por los profetas, eso había sido prometido a Abraham cuando se le dijo que todas las familias de la tierra serían bendecidas en él. Eso había sido anunciado en muchas partes del Antiguo Testamento. Ya no es solamente Israel, Dios se levanta un pueblo de todas las naciones de la tierra. También se había profetizado que muchos de los de Israel iban a ser perdidos. Ok, entonces tenemos aquí la razón del tropiezo de Israel. ¿Por qué Israel no se mantuvo en pie? ¿Por qué Israel no siguió adelante como se suponía que tenía que seguir? ¿Por qué por qué tantos en Israel no fueron salvos? Y en la actualidad, ¿por qué Israel en su gran mayoría le da la espalda al Hijo de Dios, le da la espalda al Mesías que sin embargo llevan esperando miles de años? Bueno, nos dice aquí en el 9:30, nos dice Israel tropezó porque buscaban una justicia por la ley. Y por la ley no hay justicia.
porque nosotros no le damos la talla a la ley, como ya hemos dicho. Entonces, por la ley solamente hay condenación. La justicia viene por la fe, y por la fe Dios nos atribuye la justicia de Cristo, nos imputa la justicia de Cristo. Así que no pudieran encontrar esa justicia a través de las obras. Eso los hizo tropezar. Nadie se puede justificar por las obras de la ley. Nadie, ningún ser humano. Ahora, los que ponen su fe en Jesucristo recibirán justicia de Él. Los judíos no quisieron creer en su Salvador. Quisieron ser en cierta forma sus propios salvadores, como pasa a muchísima gente en todo el mundo. Y los que sí, entonces fueron incorporados al pueblo de Dios. Pero para muchísimos, Cristo fue una piedra de tropiezo. Bueno, llegamos al capítulo 10, donde va a empezar Pablo explicando esa oposición entre el intento de buscar justificación por la ley y la justificación que se recibe por la fe. No hay posibilidad de recibir justificación que no sea precisamente por la fe y por la gracia de Dios. Buscar otra forma de justificarse es una rebeldía contra Dios. Cristo es el fin de la ley, Él cumplió la ley y hace inútil en cuanto a la salvación que la cumplamos nosotros. No significa que los principios fundamentales de la ley nos sirvan, pero no nos pueden salvar. Cristo cumplió completamente la obra, terminó todo lo que había que hacer. Y entonces nosotros tenemos que confiar y confesar. Eso es válido para judíos y para gentiles. Eso es muy importante recordar que hay ah, me pasé, no hay dos caminos de salvación, hay un solo camino de salvación. No hay un camino para los judíos y un camino para los gentiles. Hay un solo camino para todo ser humano. Entonces de ahí nace la necesidad de proclamar el Evangelio. El mensaje debe ser predicado, entonces para que sea predicado tiene que haber enviados. Enviados que, bueno, apóstoles, gente que lleva el Evangelio donde no ha sido predicado. Pero también el mensaje tiene que ser creído, porque si es rechazado, como lo fue en el caso de Israel, entonces no va a tener su efecto. En el capítulo 11, Pablo nos dice entonces que sí hay un remanente fiel en Israel. De hecho, él hace parte de ese remanente como los apóstoles y como todos. En todos los tiempos de Israel ha habido un remanente y lo hay en la actualidad también. Solamente que todavía es una pequeña minoría. En los últimos tiempos va a haber bueno, ya estamos en los últimos tiempos, pero realmente en los tiempos finales va a haber una conversión más importante del pueblo judío al Evangelio. Eso se enseña también en la palabra. Los incrédulos del pueblo judío pues tendrán la misma suerte que los incrédulos de todos los pueblos, pero es más triste porque ellos tenían la verdad y la desecharon. Ahora viene la relación entre los creyentes gentiles y los creyentes judíos, que ha sido pues una relación difícil a través de los siglos. Realmente por muchísimo tiempo ha habido una enemistad entre Israel y el pueblo cristiano. En los últimos tiempos ha habido un acercamiento, una reconciliación también con errores, porque recibir al pueblo judío y amarlo no significa aceptar y aprobar todos los errores que se pueden estar cometiendo. Pero esa relación ha sido tristemente muy fuerte, muy difícil, porque aunque la caída de una parte del pueblo judío ha permitido la salvación de los gentiles, pero ahora la salvación de los gentiles tiene también como fin
darle celo al pueblo de judío para que vuelva a su Señor, a su Maestro, a su Mesías. No debe haber enemistad entre esos dos pueblos, no debe haberla, es una abominación. Realmente todos tenemos, a todos se nos invita a conocer al mismo Dios, pero no todo el mundo lo quiere conocer. ¿Sí? Pablo usa el ejemplo del olivo. El olivo era el pueblo de Israel. De ese pueblo muchas ramas fueron rotas, arrancadas, quitadas, porque no creyeron. Pero también otras ramas de afuera han sido injertadas, que somos nosotros los judíos. Eh, que somos nosotros los gentiles, perdón. Entonces, vendrá el tiempo en que muchas ramas de ese olivo que estaban apartadas por mucho tiempo serán también injertadas de nuevo en el árbol que realmente les corresponde. Si fueron ellos cortados por su incredulidad, pues obviamente serán recibidos cuando crean. No debemos de sentir ni rechazo ni orgullo hacia ellos. La restauración futura de Israel es una demostración de la fidelidad de Dios, de sus dones que son irrevocables. Realmente es importante que tengamos en cuenta que Dios no va nunca a rechazar a su pueblo, sino que antes su pueblo lo rechazó a él. Los capítulos 12 en adelante son una aplicación práctica. Esa sección es importante ver en qué se está orientando. Pablo nos llama a un culto racional, en griego un culto lógico, lógicos. Ofrecer nuestro cuerpo, ofrecer nuestra vida para Dios. Ya no se reciben sacrificios animales después del sacrificio de Cristo, pero se recibe un sacrificio vivo, que es nuestro ser. Entonces, nuestra mente tiene que ser renovada para que conozcamos la voluntad de Dios. Vamos a ver en qué se concentra esa aplicación práctica, esas expresiones de amor en la vida de los creyentes. Entonces, está el manejo de los dones dentro del cuerpo. Eso lo veremos con mucho más amplitud en 1 Corintios 12, pero aquí nos dice que Dios repartió dones a las personas en el cuerpo, en la forma que Él quiso. Los dones entonces son un regalo y no un motivo de orgullo, porque nadie hizo nada para tenerlos. Eh, los dones y talentos son dados para que sirvamos al cuerpo y que sirvamos al Señor, como lo hacen las diferentes partes de un cuerpo físico que todas van a trabajar, van a concurrir al bienestar del cuerpo entero. Entonces, los dones fueron dados para el servicio mutuo. Necesitamos cumplir con nuestras funciones dentro del cuerpo. En ningún momento enseñorearnos. Después están las aplicaciones prácticas del amor. El amor ágape es un amor sobrenatural, no es un amor que podemos producir, no es un amor que tengamos naturalmente, nos viene de Dios mediante su espíritu. Entonces, ese amor va a renovar nuestra mente, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Eso es lo que permite que podamos amar, que podamos perdonar, que podamos ser compasivos, que podamos dejar de ser tan egoístas. Es porque eso viene en forma sobrenatural. El amor entonces debe ser sin hipocresía. Significa eso que tenemos que andar en un proceso permanente de perdón, porque cuando tenemos una herida con una persona del cuerpo, necesitamos que ir a Cristo, ir a la persona si es necesario y sanar esa herida. Entonces es un proceso permanente para llevar el amor, la amargura y el rencor a los pies de Cristo, para que el amor no sea fingido. ¿Sí? La voluntad de darle honra a los demás y no buscarla únicamente para uno mismo.
el deseo de servir a Dios y servir a los demás, eso también viene alimentado por el Espíritu Santo. Nuestro gozo, nuestro gozo que se ha alimentado por la esperanza y no por circunstancias favorables. Ah, me fue bien, entonces me siento feliz. Me fue mal y me siento triste. La adversidad no nos debe desalentar si estamos realmente conectados a las fuentes de poder de Dios y no solamente dependiendo de lo que nos rodea. Que la oración sea nuestro apoyo firme. Practicar también la generosidad y la hospitalidad más todavía que en la actualidad era muy importante en aquel tiempo porque no había forma de hospedarse saludablemente fuera de la casa de una persona de confianza. Después viene la actitud frente a la maldad. ¿Qué vamos a hacer frente a la maldad? ¿Qué vamos a hacer frente a la oposición? La maldad dentro de nosotros tiene que ser rechazada. Pero ¿qué pasa cuando la maldad viene de afuera? Cuando estamos siendo atacados, cuando estamos siendo agredidos. Entonces tenemos que tener una actitud de misericordia, de empatía, una actitud de paciencia. ¿Mm? Finalmente, Dios es el que va a juzgar y Él lo hará con su justicia y su misericordia. Pero nosotros no tenemos que juzgar porque somos muy malos jueces. Otro punto es la sujeción a las autoridades. Es un poco contradictorio. Pablo fue perseguido duramente por las autoridades de su tiempo y al final fue muerto por ellas. Y él nunca cedió mientras había conflicto entre la voluntad de Dios y la voluntad de las leyes humanas o de los principios humanos. Pero entonces tenemos que ver un poquitico más a fondo esto. Pablo dice, pero al final, si alguien toma el poder es que Dios lo permitió. Todavía en aquel tiempo no había ninguna democracia, la gente tomaba el poder por la fuerza, pero esa fuerza se la permitía a Dios. Entonces él dice, es mejor tener un gobierno imperfecto y no tener ninguno, y es un caos completo. Se supone que las autoridades castigan las malas conductas y no las buenas. Se supone, pero en el tiempo de Pablo no era así. Pero igual, dice, de toda forma, cuando hacemos la voluntad de Dios, no nos debe dar temor resistir a la autoridad, pero haciendo el bien. O sea, que no les dé temor resistir, pero, pero resistan si eso va en contra de la voluntad expresa de Dios. Si no es así, así haya injusticia, aguántese, porque eso es testimonio y porque deben respetar a la autoridad hasta donde se pueda. Entonces, respetar a la autoridad y obedecer siempre y cuando lo que nos ordenen no vaya en contra de la voluntad de Dios. Concluimos la sección. El amor es el cumplimiento perfecto de la ley. El tiempo del regreso del Señor está cerca. Pues cuando escribió eso Pablo faltaban todavía todo el tiempo que conocemos. Pero él pensaba, por lo menos al principio, que Cristo volvería muy pronto. Con el tiempo se dio cuenta de que pronto a los ojos de Dios no es pronto a nuestros ojos, ¿sí? Pero igual, realmente ah, es cerca, ya en cualquier momento puede llegar. Tenemos que andar en forma digna del Señor y no aprovecharnos de la tardanza para hacer locuras. Ahora, los deseos de la carne nos llevan a apartarnos fácilmente de Dios, pero necesitamos revestirnos de Cristo para vivir una vida buena y digna de Él. La segunda sección práctica nos habla de la relación entre los fuertes y los débiles en la fe. Los fuertes son los que tienen mucho conocimiento, que no son fáciles de chocar, digamos que se sientan lastimados, golpeados.
Entonces ellos pueden soportar de pronto hacer cosas que su conciencia no los va a... No es tan delicada, tan sensible. Los débiles tienen una conciencia más sensible. Pablo no dice que los unos están mejores que los otros, solamente está diciendo que no debemos estar peleando los unos contra los otros. Este capítulo se basa más en eso de las carnes sacrificadas, carnes que habían sido ofrecidas a los ídolos que después la gente compraba en el mercado. Para los débiles eso era inaceptable, para los fuertes les parecía normal. Entonces el que se abstiene no debe juzgar, el que siente más libertad no debe despreciar o criticar. La meta de cada hijo de Dios es honrar a su Señor. Los límites que me pongo o los límites que se pone otros son diferentes y es asunto personal y delante de Dios. Es mejor restringirse si va a ser causa de tropiezo frente a una persona débil. No estamos hablando de una persona que tiene muchos años con el Señor, pero que sigue queriendo manejar la vida de los demás, sino de una vida que está de una persona que está empezando en la vida cristiana y puede llegar a chocarse y a tropezar. Entonces, en este caso hay que tener mucho cuidado. Es mejor abstenerse también si estamos en riesgo de perder nuestra paz, de no estar bien con nuestra conciencia. Esos consejos tienen que ver con cosas de menor importancia porque frente a pecados claramente tenemos que abstenernos. Pero hay muchas áreas grises, como ya lo hemos visto, que realmente no es tan fácil saber, no es tan fácil saber si estamos bien o si estamos mal. Entonces, Dios nos da libertad para que lo usemos con sabiduría. En conclusión de la carta, pues Pablo habla de su ministerio, habla de todo lo que él ha hecho para llevar el Evangelio donde no había sido conocido y está haciendo eso por misericordia, por amor a Dios, por obediencia al Señor. ¿Ok? Y finalmente, el proyecto de Pablo de ir a Roma. Él quiere ir, él les habla de esto. Recomendaciones para Febe que va a llevar la carta. Una doxología, es decir, una alabanza a Dios que vuelve a enfocar todo en el mismo Señor. En conclusión, podemos decir que la carta a los romanos, que es un escrito muy utilizado, muy nombrado, eh, da el fundamento para la reforma hace 5 siglos y la base para prácticamente todas nuestras iglesias evangélicas. Pero valdría la pena que nos tomemos más el trabajo de estudiar esta carta a fondo, porque por ignorancia muchas veces cometemos errores. Bien, se terminó entonces esta clase sobre Romanos. No olviden contestar las preguntas y pues si hay preguntas que ustedes se le quedaron, pues entonces llamen y pregunten, hagan parte de sus inquietudes, para eso estamos.